La última vez que compartí acá, Dios mediante, compartimos sobre Juan, el Evangelio de Juan. Vimos una panorámica general y la idea era continuar con Juan, pero ver capítulo por capítulo, a lo que de alguna manera se le tiende a llamar un poco un estudio más sistemático, ¿ya? Yendo por parte, con un fin que en este caso es el Evangelio de Juan. Pero antes de adentrarnos a lo que es el Evangelio de Juan, versículo por versículo, me gustaría compartirles dos reflexiones, hermanos. La primera tiene que ver un poco con lo que nuestro hermano Matías compartió hace 2 semanas, si no me equivoco. Entre ellos mencionó unos versículos de la Gran Comisión. Si alguno lo quiere buscar, eso está en Mateo 28, del 19 al 20. Eso es lo que nos va a interesar ahora. Entonces el Señor efectivamente nos manda, y habíamos comentado, de hecho, la semana aquella, que era importante que estas cosas no queden solamente en una inquietud en nuestras vidas, sino que de alguna manera busquemos hacerlo vida en este caso, el ir y compartir. Pero posteriormente, y ahí es donde me quiero tomar, pero avanzar, el Señor dice, ok, salgan, vayan, como un mandamiento imperativo, como decía Mati. Pero luego, ¿qué dice? Y hagan discípulos. El hacer discípulos, hermano, es tan importante como compartir la palabra. De hecho, si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que uno esperaría posterior a que uno compartió la palabra? O el Evangelio con aquellos que no conocen al Señor. ¿Qué es lo que uno espera de forma natural? Que ellos se conviertan y sigan el Evangelio, sigan los caminos del Señor, ¿cierto? Entonces, una vez que ellos inician, que esta semilla cae, brota y crece porque son buena tierra, la idea es que nosotros no nos dejemos a la deriva. Sabiendo que hay mucha corriente de doctrina, lo que nosotros debemos hacer, y conforme al mandamiento del Señor, es discipularlos. Entonces acá quiero hacer dos menciones, hermano. La primera es justamente este mandato, de que nosotros seamos intencionales y activos conforme a estas personas nuevas, que evidentemente se puede efectuar con aquellos que están recién llegando a la iglesia, pero también con miembros que ya están en la iglesia, porque todos y cada uno de los presentes acá necesitamos día a día seguir creciendo en el Señor. Algunos tendremos una estatura un poco mayor que el otro hermano, pero siempre vamos a estar en una estatura tal que si nos comparamos con Cristo vamos a estar muy por debajo. O sea, siempre tenemos que seguir creciendo, dado que nos comparamos con Cristo y no con el hermano. ¿Entiendes? Porque si de hecho nos comparamos con un hermano, es cosa de superarlo y ya no crezco más. Ya le gané. ¿Entiendes? Entre comillas le gané. Pero lo superé espiritualmente, pero no es el punto. Sino que la superación va en pos de Cristo. Y ante eso, aunque tengamos 80, 100 años, nunca vamos a llegar a la plenitud. Siempre nos va a faltar. Entonces, desde ese punto de vista, considerar este mandamiento que el Señor nos menciona de ir y discipular. Pero aquí pasan otras dos cosas, hermano. Y es que en todo momento, si bien nosotros podemos ejercer en algún momento el rol de maestro, de hecho todos los padres de alguna manera son maestros de sus hijos. Tienen que estar educándolos, principalmente en las cosas espirituales, en las cosas, responsabilidades, labor, entre otras cosas. Pero en esto, si me permiten, tenemos esta responsabilidad, ¿cierto?, como padres, ¿cierto?, de ser maestros, pero en la iglesia en algunos momentos cumplimos este rol de enseñarle y cumplir el rol como de maestro, pero no dejando de lado nunca el hecho de que somos discípulos, ¿ya? O sea, siempre tenemos que estar en un crecimiento constante para poder, de lo que Dios nos enseña, poder compartirle al otro. Porque ¿qué pasa si en algún momento yo, por ejemplo, llevo años en la fe y no crezco en la palabra? ¿Qué tengo para enseñarle a aquel que demanda conocimiento del Señor? Probablemente no tenga mucho que enseñar. Entonces ese es el segundo punto, hermano. Que el desafío, me atrevería a decir que es mucho mayor el aprender del Señor más que ir y compartirlo. Porque finalmente uno comparte lo que ya sabe. Ahora la pregunta que yo le haría, hermano, es ¿qué es lo que yo debo aprender para poder enseñar? Y el Señor es claro en el versículo diciendo, y enséñenle todo lo que yo os he enseñado. ¿Cuál es la vara que el Señor nos pone para poder discipular a otro? Enseñarles todo lo que Él nos ha enseñado. Entonces quiero que veamos dos ejemplos de cómo el Señor de alguna manera nos muestra qué debemos enseñar y por ende qué debemos aprender. Lo primero es, ¿de qué nos habla el Nuevo Testamento? De Cristo. Todo nos habla de Cristo, ¿cierto?
Entonces, si ahí aparecen todas las enseñanzas de Cristo, naturalmente es todo lo que deberíamos aspirar a aprender para poder enseñar posteriormente. Pero hay una historia súper interesante, hermanos, que es la historia de los discípulos que iban camino de Emaús. Ellos, después de estar tristes por todo lo que sucedió, al no comprender que Cristo había de padecer esas cosas, ellos llegan con un rostro cargado de tristeza, el Señor se les aparece sin manifestarse que era el Señor todavía, y ellos le cuentan todo, manifiestan todo lo que había en su corazón. El Señor permite que derramen esa tristeza, le cuentan todo, y una vez que le cuentan todo a él, el Señor, ¿qué dice? Insensatos y tardos para entender lo que había de padecer el Cristo. ¿Y qué hace él? Desde Moisés y pasando por todos los profetas, les muestra lo que el Cristo había de padecer. O sea, ¿a qué nos muestra el Antiguo Testamento? A Cristo. Entonces, finalmente, ¿qué es todo lo que tenemos que aprender? Las Escrituras completas. ¿Se entiende? Y aquí pasa algo súper interesante y para terminar esta reflexión, que consideren esto. Aquellos hermanos, después que supieron que era el Cristo, se dijeron entre ellos, ¿y no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? ¿Pero de qué le hablaba? ¿Qué vino primero? ¿El ardor y luego la palabra? ¿El ardor de corazón y luego la palabra? ¿O la palabra y luego el ardor? Porque no es algo primeramente emocional, es algo primeramente racional, en pos de la palabra, y eso produce ese fuego en nuestros corazones. Hermano, estos son indicadores claros de lo que nosotros debiésemos sentir al momento de buscar al Señor, de aprender del Señor. Si ustedes me preguntan a mí, yo por ejemplo con mi bebé, a mí me produce una ganas tremenda de abrazarla, amarla, cuidarla, estar todos los días con ella. Pero hay un efecto de algo, en este caso la pequeña. ¿No sería esperado entonces que yo busque a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador y no sienta nada, por hermano? Se supone que yo lo amo con toda mi vida. Se supone que el anhelo de nuestra alma es pasar la eternidad con Él. No es ir allá, estar en una habitación, lejito de Él, pero saber que Él existe. No, la eternidad es con Él. Porque hay un lugar donde Él no va a estar. Y ese es el infierno. Y para allá se van los que no le conocen y los que no quieren estar con Él. Una vez un hermano definió el infierno de la siguiente manera. Dijo, el infierno es el lugar al que todas las personas van voluntariamente cuando no quieren estar con Dios. Porque es el único lugar donde van a seguir estando sin Dios. ¿Se entiende? Ya. Entonces, hermano, el llamado, y los animo a buscar al Señor en las Escrituras de forma activa. ¿A qué me refiero con forma activa, hermano? Es que yo no esperaría que su estudio bíblico sea una vez a la semana, el día domingo, cuando voy con la iglesia. No. De esa manera nos vamos a morir de hambre. Al igual como todos los días bebemos, comemos, para nutrir nuestros cuerpos, necesitamos beber y comer del Señor para que espiritualmente estemos fuertes. ¿Me entienden? Entonces ese es el llamado, hermano. Profundicemos la Escritura donde vamos a ver el corazón del Señor, hermanos. Acá vemos su voluntad, su carácter, sus atributos. Y Él lo escribió con amor para nosotros. Ahora sí, vayamos siempre en oración. Comentábamos con Monchi delante, porque habíamos visto un video de Alexis Vera en Temuco, porque en la página de Sembrando Palabra suben pequeños extractos de la palabra como resumen. Y el hermano decía, palabra más oración, reino. Qué importante entonces ir acompañando, hermano, en pos del reino, el estudio de la palabra, pero con oración, constantemente. Dicho eso, quiero pasar a la segunda reflexión. Hubo una ocasión en que posterior al almuerzo se habló sobre unos hermanos que querían conversar con nosotros, ¿cierto? Ellos nos querían plantear relativamente un evangelio un poco distinto a lo que nosotros considerábamos un evangelio distinto. El punto es que se mencionó que nosotros podemos creer muchas cosas, pero de creer a saber defender es harta la distancia. ¿Cómo yo demuestro que, por ejemplo, Jesucristo es plenamente hombre y plenamente Dios? ¿Cómo yo puedo estar seguro que lo fue? Porque si nos ponemos a pensar estrictamente, primeramente le damos gracias al Señor porque estamos en una iglesia de sana doctrina. Porque si nosotros no sabemos demostrar y estamos en otra iglesia y nos dicen que esto es así, ¿qué nos va a quedar? Solo creer. Porque no vamos a poder refutar, dado que no tenemos el conocimiento pleno de la palabra o de las doctrinas fundamentales que como cristianos deberíamos tener.
¿A qué le llamamos doctrina fundamental? Que somos salvos por Cristo, que la palabra es inerrante, es la verdad absoluta de parte de Dios hacia nosotros, que Dios es trino, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, considerando esto, que nosotros debemos aprender a defender lo que creemos, tomando evidentemente, por ejemplo, Primera de Pedro, cuando dice que debemos presentar defensa a todo aquel que nos demande razón de nuestra esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Entonces, tomando esta segunda reflexión y la primera, hermanos, los animo de verdad a tomar este libro y hacerlo su mejor amigo. Quiero compartir un video que yo veía, a veces videos que son súper locamente edificantes, y salía un chico, decía, vamos a ocupar la escritura como ocupábamos el teléfono. Y aparecía, levantándose, lo primero que hacía, pescar la Biblia y leer. Luego iba al baño mientras se lavaba los dientes, veía la Biblia. Luego salía e iba en la micro y leía la Biblia. No sé si me entienden el punto. El teléfono lo tomamos a cada rato. Vemos redes sociales, quién me habló, si le hablé a alguien, veo que me responda, ¿por qué no me responde? Imagínense con esa diligencia estar con la escritura. Pucha, que sería bonito, hermano, eso, ¿cierto? Bueno, Dios mediante coloque este sentir con el fin de profundizar la escritura y que nuestro corazón arda. Amén. Dicho eso, hermano, quiero pasar a Juan. Antes mencionar 3 cositas de lo que vimos en la panorámica general. La primera está en el penúltimo capítulo de Juan, porque ahí se menciona el propósito principal de este evangelio. Juan 20:31, si lo quieren buscar. Y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creas, más de 100 veces Juan menciona creer en su evangelio, por lo que se dice que es un evangelio totalmente evangelístico. Para que creas que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y que creyendo tengas vida. 4 conceptos importantísimos, hermanos. Eso es lo primero, ese es como el propósito principal, pero vamos a agregar el énfasis principal que tiene Juan, y es la deidad del Salvador. Habíamos mencionado al principio que habían 4 evangelios, pero que en un versículo de Apocalipsis, que si quieren alguien lo puede buscar y si lo busca me dice para que lo lea rápidamente, está en Apocalipsis 4 del 6 al 7. Ya, ahí está, Mati, lee eso por favor. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volante. Ya, este versículo, hermano, contrasta perfectamente con el énfasis que le dan a Cristo en cada uno de los evangelios, y eso no es coincidencia. Al Señor le plació hacerlo de esa manera. ¿Qué pasó? Que Mateo nos muestra un Jesucristo, lo habíamos visto. ¿Cuál es el énfasis que le da Mateo al carácter de Jesucristo, por así decirlo? Rey. Eso equivale al león. El segundo era semejante a un becerro, a un buey, a un ciervo. ¿Y quién enfatiza eso en su evangelio? Marcos. Luego tenemos, el tercero tenía rostro como de hombre, mostrándonos a este Jesucristo como plenamente hombre. Y Lucas, y finalmente entonces ya por descarte tenemos a Juan. Juan nos muestra esta parte como divina de Jesucristo. Como paréntesis. Para terminar un poquito una reflexión anterior, o sea, para añadirle, mejor dicho, algo. La mente, hermanos, es frágil. Probablemente lo que hablemos hoy día se nos va a olvidar en 3 días después. Nos va a quedar algo. Creo que habló de Juan. Parece que del capítulo 1. ¿Cómo que era el título? La mente es muy frágil, hermano. Lo insto, y por qué no, tomen apuntes. Tenemos un canal ahora de Iglesia Candelaria en YouTube. Se están subiendo todas las predicaciones. Puede repasarlas, hermano. Pero yo lo insto a perseverar en el estudio de la Escritura. ¿Ya? Entonces, Juan tiene este énfasis. Tenemos el propósito principal que está en Juan 20:31, ¿cierto? Último versículo del capítulo penúltimo, que es como el propósito principal del Evangelio, pero tenemos el énfasis principal que es la deidad de Jesucristo. Y Juan no se hace esperar. Partimos con el versículo 1
Y ya tenemos un versículo tan potente, hermano, que de hecho ustedes van a ver y probablemente no estemos menos de 15 minutos en ese versículo. No todos los versículos son tan potentes, llenos de teología, llenos de revelación, pero Juan 1.1 es una excepción y es muy potente. Y vamos a ver cómo desde el primer versículo, desde la primera, a ver, en el principio era el verbo. 5 palabras y ya nos muestran 5 palabras la deidad de Cristo. Imagínense lo potente y lo pronto que es Juan para mostrarnos a Jesucristo Dios. Entonces, antes de empezar con el versículo 1, vamos a hacer 2 cosas. La primera, yo les voy a mostrar el bosquejo del prólogo. ¿A qué le llamamos el prólogo? Juan en el capítulo 1 tiene 18 versículos y ese es el prólogo de Juan. Ahí vemos el verbo hecho carne, vemos la encarnación del verbo. Y ese prólogo se va a dividir en 6 partes. Hoy día vamos a ver solo 2. La primera es su condición eterna, versículo 1 y 2. Su obra preencarnada, versículo 3 y 5. Su testigo, ya se imaginarán, Juan el Bautista, versículos 6 al 8. Su rechazo, la gente rechazando a este verbo, versículos 9 al 11. Su recepción, versículos 12 al 13. Y finalmente su deidad, del 14 al 18. Entonces hoy día vamos a ver su condición eterna, versículo del 1 al 2. Y vamos a ver su obra preencarnada, versículo del 3 al 5. Me gustaría que alguien voluntario lea del versículo 1 al 5, pero mientras lo buscan y alguien lo pueda leer, me gustaría que alguien lo busque en otra versión. Idealmente que sea alguna versión tipo del Jubileo o hispanoamericana o la de la América, para que veamos un contraste súper interesante. En el principio era el verbo y en el principio existía el verbo. Y hay otra versión que dice, y en el principio estaba siendo el verbo. Ahí vamos a aclarar eso. Pero antes, hermano, quizás algunos se pregunten, ¿por qué ser tan minucioso con un versículo? ¿Por qué ir de repente al griego? ¿Por qué de repente profundizarlo tanto? Y les voy a explicar por qué. Al menos un por qué, dentro de muchos por qué. Primeramente, el Señor nos escribió esto con un propósito. Hay una interpretación. Es fácil encontrar más de una interpretación si no leemos adecuadamente la Escritura. Hay una iglesia que se llama la Iglesia de Dios Madre. Ellos, con el fin de validar la idea de que existe un Dios mujer y un Dios hombre, ellos van usando solamente un versículo. Y dicen, y los creó a su imagen y semejanza. ¿Quién creó? Hombre y mujer. Entonces, si es a su imagen y semejanza, entonces en el cielo hay un Dios mujer para crear a la mujer y hay un Dios hombre para crear al hombre. ¿Lo creemos o no lo creemos? No, ¿cierto? Pero ¿cómo podríamos decir que está mal? Contrastando eso, ya sea con otros versículos, viendo qué quería decir el texto originalmente. Y, exacto, otras religiones, por ejemplo, dicen, y ojo, estoy hablando de religiones que usan la Biblia para validar esas doctrinas, que para ellos son doctrinas. Tenemos iglesias que dicen que Jesucristo es un ángel, voy a evitar decir nombre, que dicen que es un ángel y lo defienden con la Escritura. Entonces a eso es lo que me refiero y esa es la importancia de buscar profundamente en la Escritura, hermano, para que entendamos aquello y podamos contrastar con aquello que es falso. Una vez, y creo que lo he comentado, dieron un ejemplo de cómo, por ejemplo, un cajero podía evidenciar que cuáles los billetes eran falsos. Que constantemente hay gente que tiene billetes falsos, intenta cambiar, ¿cierto? Y llevarse dinero original para poder usarlo en el día a día. ¿Y ellos qué hacen? Ellos no empiezan a conocer las 1000 versiones de billetes falsos que hay. Ellos conocen solo uno, el original. Ven cada detalle, ven el código, los colores. ¿Cómo se llama esta luz azulita? La ultravioleta. Ven todo eso para reconocer el billete verdadero. Ese es el punto, hermano. Si nosotros profundizamos y entendemos bien cuál es el billete verdadero, va a ser súper fácil contrastar los falsos. ¿Ya? Por eso nos estamos dando el tiempo de poder escudriñar profundamente la Escritura. Y va a llegar un momento en que inevitablemente tenemos que hacerlo. No siempre podemos estar viviendo de leche materna, de los rudimentos de la fe. Hay que ir avanzando, hermano. Hay que llegar a un punto en que vamos a empezar a comer comida sólida. Y nos va a costar, nos vamos a cuestionar, vamos a preguntar. Y eso es normal. Es normal que nos cuenten, pero ¿cómo puede ser esto? Y empezamos a hablar con los hermanos, empezamos a edificarnos, empezamos a orar, empezamos a escudriñar. Y el Señor nos va revelando. Amén. Entonces, volvemos al primer versículo. Dice,
en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí vamos a ver 4 cosas. Dice, en el principio era el verbo. Ese concepto de era, en la palabra original está diciendo que estaba siendo. O sea, lo podemos leer fácilmente. En el principio estaba siendo el verbo. O sea, él ya estaba existiendo. Él ya era plenamente, en este caso, Jesús en ese momento. No se habla como, y en el principio empezó el verbo. ¿Me entienden? Porque a eso apuntaría directamente al concepto de que fue creado. Comenzó. Exacto, en el principio comenzó el verbo. Y puede ser súper explícito. No es tan complicado colocar alguna idea, concepto que diga que ahí fue iniciado. Pero no, dice estaba siendo el verbo. Lo que apunta a un concepto de eternidad. Una preexistencia a todo. Eso es lo primero. Luego dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Deme un segundo, es que... Bueno, voy a marcar colocado sin bloquearse. Es que se bloquea cada 30 segundos. Ya, entonces, en el principio era el verbo. Entonces, acá vamos a ver cuando dice, era el verbo, era con Dios, y era Dios. Lo habíamos mencionado en algún momento. Era el verbo habla de su preexistencia, de la eternidad. ¿Ya? Porque yo digo, habíamos dicho en una ocasión, si Dios es Dios porque cumple las características de Dios. Tiene su atributo, su poder, entre otras cosas. Entonces, si yo a Jesucristo le voy dando cualidades de Dios, ¿qué es lo que me está indicando? Que es Dios, ¿cierto? Basta con encontrar solo una cualidad que no sea propia de Dios en Cristo y podríamos empezar a decir quizás no es Dios. Pero no vemos ninguna cosa explícita en la Escritura que apunte y Jesús no tiene todo poder, y Jesús no tiene todo conocimiento, y Jesús empezó desde antes del universo, pero ahí empezó. No vemos eso, vemos lo contrario. Vemos constantemente a los escritores del Nuevo Testamento dándole cualidades a Cristo que son propias de Dios. Amén. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, en el principio era el verbo, estaba siendo el verbo preexistencia, y el verbo era con Dios, o sea, una coexistencia. ¿Y a qué me está apuntando a eso? A la Trinidad, po. Y el verbo era Dios, el verbo es Dios. ¿Ya? O sea, ya una similitud total. ¿Ya? Entonces ahí vemos la preexistencia, la coexistencia y la autoexistencia. ¿Ya? Vemos 3 cualidades súper importantes propias de Dios. Entonces tenemos esas 3 cualidades, tenemos el concepto del principio y vamos a añadir la última de este versículo. Y tiene que ver con que cuando leemos la Escritura, hermano, debemos ser cuidadosos, porque se pueden dar 2 cosas. La primera es que Juan por algo puso esto en la Escritura, por algo. Eso es lo primero. Y lo segundo es cómo nosotros podemos malinterpretar esto. Lo primero es, Juan, si bien hay un propósito principal, que es para que creamos en el Cristo y en Él tengamos vida eterna, y que le da el énfasis divino a Cristo, pero también los escritores del Nuevo Testamento combatían las herejías del momento, ya sea los que buscaban judaizar, o también clásicamente a los no creyentes, pero que eran los gnósticos. ¿Se acuerdan quiénes eran los gnósticos? Los gnósticos eran un grupo inicialmente griegos que tomaron parte del cristianismo, pero lo empezaron a tergiversar. ¿Ya? Entonces, ellos decían que Dios era espiritual y era bueno, y que lo material ya existía de antes y era malo. Entonces Jesús no se pudo haber encarnado porque no puede algo bueno encarnarse en algo malo. Entonces, ¿qué decían? Que Cristo no se encarnó, entonces le quitan la plenitud de hombre. Dicen que vino como una especie de aparición, ilusión, fantasma, cualquier connotación. Además decían que la creación era mala, entonces no la pudo haber creado Dios, porque Dios es bueno y crea cosas buenas. Entonces Juan, Pablo, entre otros, justamente buscan constantemente abordar estos cuestionamientos que confundían a la iglesia y después los dividía. Y cuando una iglesia se dividía, después se separaba y empezaba la división. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué buscaban estos escritores? Ir aclarando estos puntos para que sea de mayor facilidad un mismo sentir en la iglesia y no haya división. Entonces, al decir que en el principio era el verbo, está combatiendo de alguna manera el pensamiento
que tenían estos gnósticos o que buscaban confundir a la iglesia. Pero mucho más claramente cuando pasamos al versículo 2. Al 2 y 3, perdón. Dice, este era en el principio con Dios, que es básicamente como la unión de las dos primeras partes del versículo 1, pero dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, primeramente está diciendo que la creación es de Él. No está diciendo que fue creada de otra forma o que siempre existió y que Dios se valió de algo ya creado que estaba malo tal vez para que su creación estuviera ahí. No, le está diciendo gnóstico, está bien, ustedes piensan esto, pero no es así. Dios lo creó. Y cuando vamos a Génesis 1:2, ¿qué dice después el Señor cuando creó? Cuando terminó de crear todo, dice, y vio, era bueno. ¿Se fijan? Entonces podemos ver fácilmente con la Escritura que primeramente Dios creó todo, ¿cierto? Y que lo creó bueno. ¿Ya? Entonces de esa manera la confusión que había en la iglesia empieza a aclararse. Empezamos a tener luz, que de hecho vamos a ver en el versículo 4 y 5, que luz no solamente busca sacarnos de las tinieblas, sino que también está ligado al concepto de conocimiento. Hay paréntesis. Pero lo más importante, hermano, antes de pasar plenamente al 3, quiero terminar el 1, y es el concepto de verbo. En el principio era el verbo. El verbo es una palabra muy interesante. Habíamos mencionado un poco en la última predicación que el verbo en el griego es logos. Juan escribe tanto al griego como al judío. A diferencia de Mateo que escribe al judío, que Lucas escribe al griego, a los gentiles, y Juan escribe a ambos. Primeramente vamos a partir con el judío. Para Juan, el concepto de logos no era extraño para el judío. ¿Por qué? Había unos escritos y traducciones del Antiguo Testamento. Yo creo que conocían el hecho de que no escribían el nombre literal de Dios, ¿cierto? Y muchas veces lo escribían de la siguiente manera. Memra es Memra Adonai. Memra Adonai. Ese es el arameo, Memra. O podría ser Davar Adonai. ¿Ya? Memra y Davar significa palabra. Es un concepto muy similar al logos. De hecho, cuando toman Memra y Davar, adivinen cómo lo traducen en el griego. Logos. ¿Se fijan? Entonces cuando Juan escribe logos, les pesa totalmente a los judíos porque ellos estuvieron escribiéndolo más de 1000 veces en el Antiguo Testamento para evitar decir llave o el yo soy, que era traducido como llave, ¿cierto? Entonces ellos escribían Memra Adonai y no decía Memra el Adonai, así como diciendo y la palabra de Dios, sino que no, era junto, era algo unido. Entendiendo que logos, memra o davar significaba palabra, verbo, razón, pensamiento, etc. Entonces, y paralelamente teníamos a los griegos, que ellos ¿qué pensaban? Pensaban que el logos era la razón de ser del universo, la estructura, el pensamiento, el diseñador, el creador, el poderoso. Había como todo un concepto en torno a algo divino y superior. Entonces, Juan, sin duda, no pone logos de forma aleatoria. Lo escribe con una intención totalmente evangelística y de atraer al pensamiento de los griegos y judíos este Dios, el Verbo, el Cristo que se hizo carne. Versículo 12. Les quiero leer algo que escribe MacArthur respecto al logos. Dice, esto se lo está dirigiendo, está haciendo como una idea de que Juan está hablándole a los griegos y judíos. Les dice, habéis estado pensando, escribiendo y soñando durante siglos acerca del logos, el poder que hizo el mundo, el poder que mantiene el orden del mundo, el poder por el cual los hombres entran en contacto con Dios. Jesús es el logos bajado a la tierra. La palabra, dijo Juan, se hizo carne. Podríamos decirlo de otra manera. La mente de Dios se hizo persona. Lo que estaban como esperando, de lo que hablaban, de lo que pensaban, ok, ya vino, es Cristo. Y se hizo carne. Esa es la importancia, hermanos, que tiene este concepto de logos y que nos ayuda a entender del por qué Juan lo ocupa. Dicho eso, pasamos ahora sí al versículo 3, que habla justamente de que Jesucristo está por sobre todo. No sé si recuerdan que en algún momento compartimos sobre la preeminencia de Cristo y que hablamos sobre el ejemplo de la casa. A ver si alguien recuerda un poquito. Perfecto, eran 4 puntos. El primero, el arquitecto la diseñaba, luego ¿qué venía?
el constructor, luego ¿qué venía? Los que moraban, hermano, muy buena memoria. Y la cuarta es, ¿qué pasa cuando las personas moran en el tiempo? La casa necesita limpieza, mantención. Entonces decíamos que el Señor fue el arquitecto de todo el universo, de todos los seres humanos, de algo tan simple como el ADN, simple, pero tan complejo para la biología y la ciencia. Lo hizo el Señor. Como en la concepción se forma una hebra de ADN y con el paso de 9 meses tenemos vida compleja, hermosa. Entonces Jesús era el arquitecto de todo. Luego teníamos que Él era el creador de todo, ¿cierto? Por Él fueron hechas. ¿Qué dice el versículo? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Evidentemente el versículo 3 nos deja explícito el segundo punto, que Él fue el creador de todo. No nos deja explícito el primero, el tercero y el cuarto, pero tenemos otros versículos que sí lo van sustentando. Y luego, ¿para quién fue? Quizás podríamos pensar de forma inicial que el Señor hizo todo esto para nosotros, pero no, lo hizo por causa de Cristo, por Él y para Él, ¿ya? Después para nosotros, pero primero es para Cristo. Y finalmente, quien ha de habitar en todo esto, que es el Señor, y a su vez, ¿quién lo sustenta? El mismo Señor Jesucristo. O sea, sin duda podemos decir que Él es preeminente sobre toda la creación. Ya paréntesis, a los gnósticos le podemos decir, insisto, gnósticos, no, esto no era de antes. Esto fue hecho por el Verbo, esto fue hecho por el Memra, por el Dabar, por el Logos. ¿Ya? Él lo creó. Ya, y dicho eso, podemos pasar tranquilamente al verso 4 y 5, ya aquí para ir al menos terminando, que esto es lo último. Primero que todo, si el Señor lo creó todo, creó la vida, entonces Él es la fuente de vida. Veamos qué dice el 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Él estaba la vida. Y no es que de alguna manera pudiésemos decir que en Jesús en sí mora o habita una especie de luz que resplandece o una especie de o un poco de vida, sino que Jesús es la vida, es la luz. De Él emanó la vida. El Señor es el que nos da el aliento de vida. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de un no creyente? Si en Cristo está la vida y la luz, ¿qué pasa con la persona que no tiene a Cristo? No tiene vida, o sea, está muerto y no tiene luz, anda en tinieblas. ¿Me entiendes? Entonces, ellos espiritualmente están muertos y las cosas espirituales les son locura. No las comprenden. Entonces, sabemos que tienen un corazón de piedra, no pueden comprender las cosas del Señor, están muertos, están en tinieblas, hasta que el Señor alumbra. Y primeramente, ¿cómo alumbra, Mati? A través de Él. Del Evangelio, ¿cierto? Y esa es la labor que descansa sobre todos nuestros hombros. Al principio era Cristo, extendiendo el reino de Dios. Luego eran los apóstoles. Luego los discípulos de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y así con el paso de las generaciones fue la iglesia. ¿Quién es la iglesia ahora? Nosotros, por hermano. ¿Quién tiene el ministerio de la reconciliación según Tito? Nosotros, que somos la iglesia. Si nosotros no lo hacemos, ¿cómo se va a expandir el Evangelio? ¿Cierto? Entonces, Jesús es la fuente de vida. Ahora, aquí, al igual que el versículo 1, cuando decíamos que Él era preexistente y decíamos que Jesucristo tiene cualidades de Dios, aquí fíjense lo que le estamos diciendo. Si en Él estaba la vida, ¿en quién está la vida? ¿Quién es el que da vida? Dios. Entonces, ¿qué le estamos dando a Cristo? Otra cualidad de Dios. Que en Él estaba la vida, o sea, ya, es preexistente, está con Dios, era Dios, aparte estaba la vida y es la luz. ¿Nos van quedando dudas de si Él o no Dios, no? No, pues nos va quedando más o menos claro. Entonces la finalidad de Juan de mostrarnos la deidad de Cristo en los primeros 5 versículos ya se va entendiendo cabalmente. Y dice, aquellos que están en Cristo, están con vida y en luz, aquellos van a ser resucitados para vida. Y aquellos que no están con Cristo y que no están en luz, ellos no viven, ellos existen, porque ellos van a ser resucitados para juicio. Y van a estar toda una eternidad sin Cristo. De alguna manera, todos los seres vivos somos eternos. Pero algunos somos eternos con Dios y otros
sin Dios, a lo que se le conoce el infierno. El lugar del lloro y crujir de dientes, ¿cierto? Entonces, quiero que veamos el versículo, bueno, leamos un poquito el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Génesis, por favor. Habíamos mencionado adelante un poco Génesis, el capítulo cuando él dice, y todo lo consideró bueno. Y acá quiero que veamos cuál fue la primera obra que el Señor hizo posteriormente a decir que había caos. ¿Y qué más? Leámoslo. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Hermana, por favor. O sea, desde el principio. La tierra estaba desordenada y vacía. Veamos qué fue lo primero que el Señor hizo para empezar con esto de ordenarla, que ya no estuviera vacía y que ya no hubieran tinieblas. A ver. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Cómo estábamos nosotros antes de ser creyentes? Vacíos, desordenados y en tinieblas. ¿Y qué fue lo primero que el Señor tuvo que hacer para que tuviéramos vida y luz? Manifestarse con su luz. La luz del Evangelio. La luz que de alguna manera contrasta en nuestras vidas qué es lo bueno y lo malo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció de nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Amén. Es claro, eso ayuda a aclarar bastante, ¿cierto? Entonces, que no se nos olvide, por favor, en 3 días. Antes de Cristo, ¿cómo estábamos? ¿Ah? Desordenados, vacíos y sin luz. ¿Y cuál fue la primera obra que hizo el Señor para nosotros, para que fuéramos Él? La luz. Y la luz entonces suplió toda esa necesidad que teníamos como no creyentes, hermano. ¿Es poco lo que hizo? Es mucho lo que hizo en nosotros. Pero para poder hacer todo eso en nosotros, ¿qué tuvo que hacer Él? ¿Y qué fue lo que dijo el hermano Checho todo el rato delante? Lo que hizo por nosotros, hermano, padeció, sufrió, fue rechazado por su creación, por aquella persona que Él creó con amor, lo rechazaron y lo mataron. Y a pesar de que Él iba a saber, Él sabía todo lo que iba a pasar, Él aún así vino, perseveró, llegó al punto de derramar gotas de sangre por lo que había de pasar en ese punto de la cruz, pero lo hizo por amor a nosotros. La primera obra creativa de Dios fue tal cual ocurrió en Génesis. Porque habíamos dicho también, cuando vimos los discípulos de Emaús, ¿desde dónde empezó Jesús a hablarle a los discípulos de Emaús? Desde Moisés, pasando por todos los profetas. ¿Aquí dónde estamos? Con Moisés, porque él escribió el Pentateuco, ¿cierto? Estamos en Moisés, mostrándonos ahora, en este tiempo, más de 2000 años, todavía que Cristo se ve desde el inicio. Entonces, finalmente al versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a leer los últimos 2 versículos, si alguien puede buscar Juan 3:20 y otra persona que busque 1 Corintios 2:14. Ya evidentemente ustedes ya más o menos saben para dónde va este versículo, habiendo hablado de lo anterior. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya, entonces claro, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este es una de las cualidades propias de un hijo de Dios, hermanos. Nosotros no tememos ir a Cristo. De hecho, anhelamos ir a Cristo para que nos muestre qué no es de Él, para que podamos cambiar en pos de Él, en pos de su voluntad, en pos del carácter de Cristo. En cambio, el que no tiene a Cristo, ¿ustedes creen que va a venir a la iglesia? Para nada. Lo que más va a hacer una iglesia es contrastar su naturaleza pecaminosa con Dios. Y el otro pasaje, ¿quién lo encontró? 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una vez más, tenemos una cualidad de una persona que no está en Cristo y está en tinieblas. Las cosas espirituales le son locura. ¿Para nosotros las cosas espirituales no son locura? No, porque ya estamos en luz. Así que hermanos, antes de terminar, y quizá
la tarea que les dejo, y que yo también debo continuar en ello, es que podamos repasar esto en casa, hermanos. Escuchen la predicación nuevamente, y no solo la de hoy día, sino que la de Mati, la de los hermanos que con esfuerzo han pasado acá adelante para intentar no hablar ellos, sino que el Señor hable a través de ellos. Hagamos el esfuerzo de meditar en esto. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Versículo 1. ¿Qué fue los que más o menos, los conceptos, la idea que nos va dejando el Señor? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué podemos rescatar? La divinidad de Cristo, la eternidad que nos va mostrando esa divinidad, la preexistencia, coexistencia y autoexistencia, y queda una sola cosa, la más importante. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. ya, y hablamos del logos, ¿cierto? Y la implicancia para el griego y para el judío. Luego teníamos, este era en el principio con Dios, que era un respaldo del primero, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué podíamos rescatar de eso? En Él, por Él y para Él, ¿cierto? Y no olviden el ejemplo de la casa. Ahí tenemos las 4 cualidades que nos muestran la preeminencia de Cristo sobre la creación, ¿ya? Que no fue por nosotros, sino por Él. Exacto, y eso es importante. No fue para nosotros. Exacto, estamos incluidos, ¿cierto? Y tenemos todas las bendiciones espirituales, gracias. Y finalmente, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué podemos rescatar de ahí, hermanos? Que antes nosotros estábamos vacíos. Estábamos en caos. Ya, no olvidemos el ejemplo de entonces, de Génesis. Perfecto. Y con eso, cuando nosotros hacemos esta memotecnia de vincular estos conceptos tan importantes con ejemplos que la misma Escritura nos da, va a ser mucho más difícil que se nos olvide. Así que eso, hermanos.